voy a hacer más énfasis en lo hermenéutico. Y bueno, de todas maneras ahí están los esquemas, ¿no? Y en el seminario de subjetividades pues hemos visto, el último esquema fue puramente metodológico, lo recuerdo. Y luego de que haya establecido esos elementos y haya resuelto las preguntas, entonces hacemos un ejercicio aquí rápido, ¿no? Suponiendo que nos alcance el tiempo. Bien, entonces, ¿cuál es la actitud con la que hay que enfrentar lo que viene? ¿No? Entonces, el texto es como tal un ejercicio de entender el sentido del texto. Es el parágrafo 2 de Ser y Tiempo de Heidegger. ¿Sí? Así que necesita una cierta serenidad de ánimo para enfrentarlo. Van a sentir el límite enseguida. Van a seguir el totazo enseguida. Entonces, como se trata de hermenéutica y vamos a hacer un ejercicio metodológico, les recuerdo que para el círculo hermenéutico que Gadamer plantea sobre Heidegger, ¿no? Lo primero que hay que hacer es reconocer las precomprensiones que yo tengo. ¿Ven? Yo tengo un conjunto de precomprensiones que se lanzan al texto. El texto me manda a decir, tus precomprensiones no son suficientes, tienes que modificarlas. Entonces, modificando mis precomprensiones, encuentro unas comprensiones iniciales. Por eso, ninguna comprensión es definitiva. Pero yo no tengo más remedio que enfrentar al mundo que desde mis precomprensiones. No tengo más remedio. El mundo y el texto. Entonces, estando el texto ya, mis precomprensiones se lanzan sobre el texto. Yo intento ver, pero el texto tiene su propio esquema. La primera hermenéutica, Schleiermacher y otros habían dicho, el verdadero propósito de la hermenéutica es encontrar la intención del sujeto. ¿Sí? Pero esta hermenéutica dice no. El texto tiene su propia posición. Por eso, el primer punto de la hermenéutica en Ricoeur es la estructura del texto. Entonces, primero dos es muy textual. Y voy del arco hermenéutico que empieza en el explicar y termina en el comprender, ¿no? El arco que va distinto del círculo hermenéutico en Heidegger. Pero la primera cuestión es lanzar sin miedo mis precomprensiones a ver si aguantan en el texto o no. Y luego de eso, pues, entonces, la cuestión de la pregunta de Heidegger, ese es el parágrafo de Ser y Tiempo, como ya había dicho. Bien, leo. Todo preguntar es un buscar. Todo buscar tiene su dirección previa que le viene de lo buscado. Preguntar es buscar conocer qué es y cómo es un ente. El buscar este conocer puede ser un investigar o poner en libertad y determinar aquello por lo que se pregunta. El preguntar tiene en cuanto a preguntar por su aquello de que se pregunta. Todo preguntar por es de algún modo preguntar a. Al preguntar es inherente, además de aquello de que se pregunta, un aquello a que se pregunta. ¿Sí? Entonces, calma interna es serenidad. 1. Todo preguntar es un buscar. Por eso, cuando se dice que la hermenéutica es una búsqueda de sentido, ¿no? El buscar, todo preguntar es un buscar. Piensen en una pregunta simple. ¿Dónde están las llaves? No piensen en la pregunta de ¿qué es eso que soy yo? ¿No? Sino, ¿dónde están las llaves? Todo preguntar es un buscar. Todo buscar tiene su dirección previa, que le viene de lo buscado. La necesidad de las llaves. Pero no se quede en el ejemplo porque entonces en la pregunta por la libertad y en la pregunta por lo que somos también está eso. Porque en el fondo hay una condición ontológica de eso por lo que estamos preguntando. Todo buscar tiene su dirección previa, que le viene de lo buscado, que en este caso es la cualidad del ente sobre el que estamos preguntando. Si yo digo ¿qué es eso? Y en la pregunta ¿por qué es eso? Está el buscar ¿qué es eso? Pero también hay una dirección previa que viene de eso que estamos buscando cuando hacemos la pregunta ¿qué es eso? Preguntar es buscar conocer qué es y cómo es un ente. ¿Qué es y cómo es un ente? Ambas son preguntas, ¿no? Ahora bien, el buscar este conocer puede ser un investigar. Puede. O sea que no toda pregunta es un investigar. Definición de investigar: poner en libertad y determinar aquello por lo que se pregunta. Poner en libertad
y determinar. Parece paradójico, ¿no? Entonces, para que el buscar de la pregunta se conecte con la dirección previa de aquello que es buscado, y eso sea un investigar en tanto que tal, hay un dejar en libertad el ente. Porque si no se deja en libertad el ente, entonces no se puede determinar. ¿Ven la palabra? Solo en la medida en que el ente sobre el que preguntamos se deje en libertad en tanto que es un ente que aparece delante de nosotros, o es con nosotros, o es con el mundo, con nosotros. Solo en la medida en que lo deje ser como es, en esa medida también puedo determinar lo que es a través de la pregunta. Eso implicaría no determinar, no identificarse con el ente por el que me pregunto. Y sí, la distinción entre lo que soy y lo que es distinto de mí. Tengo también el hecho de que eso que está allá debe poder ser lo que es para poder interrogarlo acerca de lo que es. Porque si no lo dejo en libertad no puedo determinar. Ese movimiento de poner en libertad pero al mismo tiempo determinar es el movimiento de investigar. Determinar sería contradictorio investigar. Mejor, investigar es poner en libertad y determinar luego de ese poner en libertad a través de la pregunta. Pero porque dice lo o, dice. Porque aparece como definición, ¿no? El buscar este conocer puede ser por un lugar, por un momento, investigar, o poner en libertad y determinar aquello que se pregunta. Es decir, la definición de. No es una dicotomía, sino es una definición. Investigar es o entiendo por investigar esta otra cosa. El preguntar tiene en cuanto a preguntar por eso, aquello de que se pregunta. Y está en este caso en cursivas. Preguntar por el ente es preguntar por el ente del ente. Es decir, preguntar por eso sería reconocer que eso que está allá tiene un modo de ser que lo hace ser lo que es. Y yo estoy preguntando, más que por el ser, por eso que hace que ese ser sea lo que es, porque el ente en tanto que ente, y no en este caso, por ejemplo, el ente en tanto que representación o imagen delante mío, que es el enfrentamiento con lo fenomenológico. Todo preguntar por es de algún modo preguntar a. Todo preguntar por lo que sea en el mundo es un preguntar a. Preguntar a. Es de pronto cuando se refiere a la experiencia estética, que estás frente a una obra. Pero no solamente en la experiencia estética, sino en el evento en el mundo. Pero cuando se pregunta Hay un otro. ¿quién es ese? El ente. Entonces, la definición que deriva del Dasein en esta afirmación es que el Dasein es el ser que es capaz de preguntarse por el ser. Y por el ente del ente. Es decir, ya no la metafísica que pregunta por qué existe algo en lugar de no existir nada, a la pregunta de en qué consiste la especificidad de este ente, porque yo soy el ente que soy capaz de hacer eso. ¿Ven? Yo soy el ser que pregunta, y en tanto que soy el ser que pregunta, soy el ser que investiga. Y soy el ser que investiga en tanto en cuanto genero ese movimiento. Al preguntar es inherente, además del aquello de que se pregunta, un aquello a que se pregunta. Está el aquello a que se pregunta, el ente, porque interrogo el ente, pero pues todos sabemos que el ente no me contesta. Sin embargo, el ente no me contesta, pero de alguna manera el existente es capaz de entender el ente en tanto que entiende que es el ente que pregunta por el ente de los entes. Eso no es un juego de palabras. Lo que pasa es que Heidegger ahora sí, ¿no? Escribe, ese es su estilo, ¿no? Bien. Todo preguntar es un buscar. La búsqueda
empieza por la pregunta. Así que toda hermenéutica es de alguna manera un preguntar. Y en este caso preguntar por el sentido de. Todo preguntar tiene su dirección previa. Tal vez recuerden que sentido es también dirección. O sea, sentido no es únicamente el significado profundo de algo. Cuando se dice calle de un solo sentido, se está hablando de una dirección así. Entonces, la pregunta por el sentido no es únicamente la pregunta por el significado profundo del texto, sino también por el sentido de, en términos de dirección hacia. Algunas posiciones hermenéuticas privilegian, por ejemplo Taylor, la ubicación en el espacio. Y dicen que nosotros, en nuestra condición corpórea y animal, nuestro primer problema es nuestra ubicación en el espacio. Y Riquet toma eso para decir que en el texto la pregunta por el sentido es una pregunta por el orientarse en. Es decir, convertir el texto en una especie de mapa para encontrar el oriente, la orientación del texto. ¿Ven? Averiguar dónde está. Así que sentido no sería únicamente sentido en el orden profundo, sino sentido en el orden de dirigirse hacia. Preguntar es buscar, conocer y qué es y cómo es un ente, ¿no? Ya enseguida les va a decir por qué ese qué es y cómo es tan relevante en la investigación. Pero, porque preguntar qué es un ente no es únicamente hacer una especie de interrogación lingüística, sino hallar el concepto que da cuenta del ente en tanto que ente. Porque una cosa es el ente y otra cosa es el concepto. Así que en el fondo, aquello a que se pregunta es a aquel ente que es capaz de preguntar, pero que es capaz de resolver la pregunta en concepto. Miren cómo lo dice Heidegger. En la pregunta que investiga, es decir, específicamente teorética, se trata de determinar y traducir en conceptos aquello de que se pregunta. ¿En qué consiste la especificidad de la investigación? En que la pregunta se resuelve en concepto. Entonces, ¿qué es un cuadrado? ¿Qué es un cuadrado? Una forma. O sea, una figura de 4 lados. 4 ángulos de 90 grados. 4 ángulos de 90 grados. De lado. 1, 2, 3, 4. ¿Qué sé? 2, 3, 4. ¿Qué sé? Entonces empecemos. ¿Un cuadrado es una figura? ¿De qué clase? Blanco. Geométrica. ¿Una figura geométrica de qué clase? Bidimensional. O sea, plana. ¿Y qué más? Tiene 4 lados. Antes de eso, porque esto tiene 4 lados. Antes de Cerrada. cerrada. Y esta es la definición de polígono. Figura geométrica plana y cerrada. ¿Dónde están los polígonos en la naturaleza? Esta definición que estamos haciendo acá tiene la ventaja de ser un concepto. ¿Ven? Y entonces estamos haciendo la pregunta por un concepto directamente sobre un concepto, que es el caso del privilegio de la geometría y de la matemática. Algunos dicen que en tanto que la geometría y la matemática existe, entonces es metafísica. Porque como esto no está en la naturaleza, entonces esto está más allá de. Ese es el argumento de Platón. No entre a esta academia si usted no sabe de geometría. Porque quien conoce de geometría, quien conoce de matemática, conoce los entes exteriores, ¿no? Conoce los seres que están más allá de. Pero se trata de un concepto. Al fin y al cabo, esto está ubicado histórica, política, económica, socialmente. Esa es la cuestión ontológica de la metafísica. Y que tiene 4 lados iguales y 4 ángulos internos de 90 grados. Y entonces yo le pregunto al niño qué es un cuadrado y él me lo dibuja. ¿Cierto? Definición ostensiva se dice eso. Porque pues no le alcanza el esquema básico. Pero cuando nosotros hacemos la pregunta por qué es un cuadrado, y hay un aquello a que se pregunta, un aquello a quien se pregunta, y en la especificidad teorética es el concepto el que da cuenta de manera clara de qué es eso que estamos preguntando. Esto es en sentido estricto la investigación, al menos la noción de investigación que Heidegger está proponiendo, ser y tiempo, ¿no? Porque la pregunta por el ser y por el tiempo implica la pregunta por la libertad y todas esas cosas. Entonces, ¿qué es una carretilla? O sea, yo veo una carretilla
y le pregunto a alguien qué es una carretilla. Una herramienta. Es un instrumento, porque es un objeto que manipulo con las manos, es la definición de instrumento. Compuesto por una superficie que se apoya en una polea que inclinada sirve para... Entonces, ¿qué necesito para poder definir carretilla? Necesito definir polea, palanca, máquina. Todos esos conceptos están como si estuvieran antes, pero sin esos conceptos no puedo decirse en qué consiste el ente de la carretilla. Por poner otro ejemplo, ¿no? En esto reside como aquello a que propiamente se tiende, o sea, su sentido, o sea, su dirección, o sea, su hacia dónde. Aquello que se pregunta y en el que preguntar llega a la meta. ¿Ven? Así que, ¿dónde se consigue la meta, que es la dirección del preguntar? Pues en el concepto, al menos en la investigación teórica. En la investigación teórica. Entonces, en una investigación teórica de orden filosófico de este corte, el problema fundamental es poder llegar a los conceptos. Pero esta influencia, este elemento que influye en la hermenéutica, va a hacer visible cómo en los textos como tal está la posibilidad de encontrar problemas respecto de los seres que solamente están en el lenguaje, porque al fin y al cabo los conceptos solo están en el lenguaje. Entonces, si somos el ser que en tanto que ente se interroga por el ente, lo hace porque es un ser de lenguaje. Por eso esa afirmación que tanto le gusta decir a Mario Montoya, heideggeriano a morir, ¿no? Que el lenguaje es la casa del ser, ¿no? El lugar donde mora el ser, dice otra traducción, es justamente el problema del ser que somos. ¿Ven? El ser que somos encuentra lo que es en su relación con el lenguaje. Y es en el lenguaje, y el interior del lenguaje, en su expresión conceptual, en la que se respuesta a la pregunta ¿qué es el ente en tanto que ente? El preguntar mismo tiene en cuanto a conducta del ente, o sea, de nosotros, los entes que preguntan, de aquel que se pregunta un particular carácter de ser. El preguntar puede llevarse como un no más que preguntar, o como un verdadero preguntar, que es la distinción que se va a hacer entre la reflexión filosófica y la que no es una reflexión filosófica. Lo particular de este reside en que el preguntar ve a través de sí, desde el primer momento, en todas las direcciones de los mencionados caracteres constitutivos del pensar. Así. Ve a través de sí, pero fíjense, en todas las direcciones. ¿Ven? Una cosa es la única dirección que deriva del preguntar cotidiano, y otra cosa son las diferentes direcciones que pueden aparecer en una pregunta por un concepto que, a pesar de sus diferentes direcciones, se resuelven en el problema, en la cuestión del concepto. ¿Ven? No importa cuántas direcciones hay, ¿sí? Entonces, por eso en los diccionarios dicen acepciones. Se dice de tal cosa este concepto cuando pasa esto, o de este otro cuando tal cosa. ¿Ven? Así que el pensar y el filosofar no son lo mismo. Para Heidegger, pensar es superior, distinto, mucho más fuerte que filosofar. Y el verdadero problema es el pensamiento, ¿no? Foucault va a decir en el pensamiento del afuera, un poco conectado con Heidegger, ¿qué pasa cuando el problema es el pensamiento del pensamiento? Ya no la filosofía de la filosofía, sino el pensamiento del pensamiento. Hasta ahí, ¿cómo lo sienten? Les ayudé mucho porque la experiencia debía ser que ustedes se soltaran a ver qué, sí, soltaran sus precomprensiones a ver qué estaba ahí, ¿cierto? Pero pues necesitamos un poco, porque no nos quedamos en este, se podría confundir este trabajo de verdad con una lección de filosofía, cuando lo que estamos tratando de hacer es averiguar cuál es la influencia de esto en unas ciertas cohesiones hermenéuticas. Entonces, una primera versión hermenéutica, Schleiermacher y otros, ¿no? Van a decir encontrar la intención del sujeto, el estado emocional y mental del sujeto que escribe, que hace el texto, es el propósito de la hermenéutica. ¿Ven? Y muchos creen que eso sigue siendo el propósito de la hermenéutica. La influencia de Heidegger va a decir no. Ir al problema del lenguaje, en el ser que somos, es reconocer que el lenguaje mismo posee un estatuto que se enfrenta a lo que supuestamente somos. Y es en el lenguaje donde se resuelve el problema del sentido. ¿Ven?
cuando al interior del lenguaje vemos las diferentes direcciones posibles del concepto como tal. Y como el ente, el existente como tal, nosotros somos el existente que resuelve la pregunta del ente en tanto que ente, y la resuelve en primer lugar en sí mismo, en la cuestión de la libertad, pero al mismo tiempo, cuando se va al mundo a averiguar qué es eso que es el mundo, entonces reconoce que lo que es el mundo es lenguaje. ¿Ven? Y que es justamente en el lenguaje donde hay que averiguar qué es el ser. Así que ya no es, vamos al lenguaje a ver cuáles son las emociones profundas e intensas que expresan o están expresadas en el texto, como tal, sino vamos al lenguaje en tanto que el lenguaje, para averiguar cómo en ese lenguaje hay unos elementos que nos permiten ubicar su sentido en relación con el lenguaje que está ahí. Ahora, eso todavía no es riqueza, pero influye todavía en eso. Si hemos dicho que somos seres plenamente relacionales, es decir, somos ontologías relacionales, entonces también hay una ontología relacional aquí. Yo soy, tú eres tu narrativa. Tú eres tu narrativa en tanto en cuanto, ¿no? Yo soy mi narrativa, ahora mi narrativa cambia. Mi narrativa es susceptible de expresarse de unos modos, de decirse primero de una manera y luego de otra, de cambiar de acuerdo a las circunstancias, por las razones que sean. Pero yo no podría dar cuenta de qué es ese ser que está allá, sino en la medida en que su narrativa hace parte de un texto que puedo analizar en tanto que texto. ¿Ven? ¿Por qué no puedo dar cuenta del ser que está allá, sino de la narrativa y del lenguaje que está ahí, de su modificación? Bien, entonces, primer principio hermenéutico. Esto es Gadamer, ¿no? Uno de los mejores intérpretes de Heidegger, uno de sus discípulos, en Verdad y Método, ¿no? Un libro muy conocido. La hermenéutica es el arte de comprender, o lo que es lo mismo, el ejercicio histórico-crítico de comprender el comprender. Entonces, una cosa es la pregunta por el sentido del texto, que incluso se le otorga a un sujeto que le pone el sentido. Y otra cosa es la pregunta derivada de Heidegger de cómo comprendemos el comprender mismo. Y en un momento dado vamos a un texto y frente a un texto vemos cómo ese comprender tiene unos límites. Como toda comprensión es precomprensión y toda precomprensión es histórica, entonces en lo histórico podemos entender las distancias de comprensión que había entre este momento presente y otro momento. ¿Ven? Entonces, todo ejercicio hermenéutico es necesariamente histórico. ¿Por qué? Porque se puede dar claridad acerca de la distancia que hay entre el comprender que tenemos ahora sobre cierto aspecto y el comprender que en determinado momento existía. ¿Ven? ¿Y cómo se hace eso? Pues se revisan las precomprensiones, los prejuicios, ¿no? En alemán se dice igual, Urteil, ¿no? Lo que está antes del juicio, y una suspensión del juicio para preguntarse por el aspecto histórico de ese juicio. Entonces estamos dando cuenta de las precomprensiones que había en determinado momento sobre cierta cosa y las que tenemos ahora. ¿Ven? Entonces recuerden que toda hermenéutica surge en Occidente precisamente del problema de las Sagradas Escrituras. Cuando Jesús dice, y aquí que yo les digo respecto al joven rico, ¿no? La palabra de joven, y aquí que yo les digo que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre el reino de los cielos, ¿no? Pues se hacía la pregunta de si no dejaba claro Jesús que la salvación era universal, en tanto en cuanto el personaje literario en diferentes momentos, que lo único que hacía falta para poder ser salvado era decir su nombre, o sea, traiga el nombre de Jesús. De hecho, en la crucifixión, él le dice eso al buen ladrón, y el buen ladrón le dice que sí, y entonces Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, pero si eso es así, no hay una contradicción con el principio, ¿no? Bueno, entonces había un problema serio. Si quieren ver un problema de hermenéutica bíblica serio, pueden revisar el capítulo 23 del Evangelio según San Marcos, que hasta el día de hoy nadie ha entendido. Una estructura simbólica que nadie ha entendido. O los problemas de interpretación que derivan del Apocalipsis, ¿no? Bien, pero más allá. Entonces, en un momento se dijo que la verdadera interpretación era aquella que se daba por revelación, por iluminación del Espíritu, y luego los trabajos literarios empezaron a hacer visible que Jesús hablaba arameo galilaico, que había nacido en Galilea, había vivido en Galilea, tal como decían los textos. Y hay una palabra para decir calle con techo que se pronuncia igual que aguja en hebreo. Así que hay unas calles con techo que, si se imaginan el símil, pueden verse como el ojo de una aguja. Entonces es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. Implica que para que usted pueda pasar con el camello se tiene que bajar del camello, o sea, no puede pasar encima del camello.
interpretándose ahora que quien se suba en su riqueza no puede atravesar el reino, etc. Ahora, ¿qué es eso? Interpretación. ¿Qué es eso? Ficción. Una ficción que intenta resolver qué está pasando con unas comprensiones que no están claras. ¿Ven? Pero apoyadas en ciertos elementos permiten modificar las preguntas. Así que hay un momento en que la hermenéutica se ocupa de dar cuenta de cómo se comprende el comprender. Esta es la interpretación, la manera como Gadamer asume lo que Heidegger acaba de decir. ¿Ven? Riquet lleva eso más lejos para decir que el comprender es explicar y comprender, y que no hay un choque, como se había dicho inicialmente, entre el explicar y comprender, y que el comprender es mucho más potente que el explicar, sino que no es posible comprender sin la explicación. El arco hermenéutico rickeriano empieza en el explicar y termina en el comprender. Ya no es el círculo heideggeriano de precomprensión nueva, sino que va ahora a que el mantenimiento de unas explicaciones nuevas generan comprensiones nuevas, a explicaciones cada vez más profundas, comprensiones cada vez más profundas. Pero el problema entonces sigue siendo que, sin importar si es el círculo o es el arco, el problema sigue siendo historia. Y hay un lugar de la historia ahí. El verdadero enigma del lenguaje consiste en que nunca podemos lograr eso plenamente, o sea, comprender el comprender. El pensamiento sobre el lenguaje queda siempre involucrado en el lenguaje mismo. O sea, por más que quiera, no puedo tener una versión definitiva de qué es lo que pasa en el lenguaje con el comprender, porque sigue siendo eso, lenguaje, ubicado histórica, política, social, económicamente, contextual. Solo podemos pensar dentro del lenguaje. Y esa inserción de nuestro pensamiento en el lenguaje es el enigma más profundo que el lenguaje propone al pensamiento. Es decir, por más que el pensar quiera cuestionar el lenguaje, ese pensamiento sobre el lenguaje está inmerso en el lenguaje. Y por más que haga aparecer cosas nuevas en el lenguaje, de todas maneras sigue siendo el problema del lenguaje. Pero está claro que a la hora de preguntarse si el lenguaje resuelve completamente lo que soy, entonces viene la derivación. Tanto que el ente en una investigación pone ese ente que pregunta, ese ser que pregunta, el existente que pregunta y que es el ente que pregunta, pone eso en conceptos. Es decir, trae el ser al lenguaje, porque el lenguaje es la casa del ser. Fíjense, eso sigue siendo Heidegger. ¿Ven? Hay una tremenda modificación en Riquet, el que traiga la narrativa de una manera diferente. Pero aquí no hay escape. ¿Ven? Y no hay escape porque el único modo de organizar el comprender es reconociendo, mejor, comprendiendo, que el comprender que tenemos del comprender y de nosotros mismos como seres que comprenden está siempre metido en este problema del lenguaje. ¿Ven? Así que dos posiciones en filosofía del lenguaje. ¿Ven? Todo es lenguaje, ¿no? Wittgenstein diciendo el mundo lo que es el caso, o existe una distinción entre los demás seres y el ser del lenguaje, y los demás seres que están allá son una cosa y nosotros no tenemos más remedio que plegarnos a nuestra condición de seres del lenguaje y reconocer que es en el lenguaje donde resolvemos la cuestión, ¿no? Esas, digamos, dos posiciones muy conocidas en filosofía analítica del lenguaje. Por eso el problema del enunciado en Foucault en la arqueología va a ser tan importante como problema filosófico. ¿Ven? No se trata de que entonces solamente hay un régimen de verdad, unas regulaciones de poder al interior del lenguaje, etc., que conectan a Foucault también con el problema de la sociología de la ciencia en Kuhn y otras cuestiones. Pero más allá de eso, termina siendo el problema. ¿Ven? ¿Podemos dar cuenta de lo que somos sin el lenguaje? No. ¿Traduce eso que no somos otra cosa que el lenguaje? Un asunto problemático ahí. Ahora, si recibimos la influencia de Heidegger, reconocemos que la única posibilidad que tenemos de dar cuenta de lo que somos es en el lenguaje, y con el lenguaje y desde el lenguaje. ¿Ven? Pero está la otra parte que aparece en las estéticas, la pregunta por lo inefable de la poesía, ¿no? Lo inefable, como recuerdan, es lo que no se puede decir, pero que ontológica o metafísicamente está bien, ¿no? Hay uno inefable de lo poético, está dicho algo, pero también no está dicho algo, y eso que no está dicho también hace parte del poema, y así, ¿no? Pero más allá de eso, viene la pregunta: ¿podemos dar cuenta de lo que somos sin el lenguaje? Entonces, enfrentar como investigadores o como observadores una transformación implicaría ocuparse del lenguaje que utiliza, que propone, que despliega aquel que está pasando por el proceso.
Ahora, una cosa es esto y otra cosa es decir que ese lenguaje es narrativa de sí, que es la gran cuestión rickeriana, ¿no? En la que quién habla, quién dice que, quién se ubica en, quién narra su experiencia, quién propone las peripecias, quién da cuenta de la acción o la pasión que derivó el cambio, ¿no? Hay una conexión que los lleva a una tremenda distancia entre una cosa y otra. Lo que sí es cierto es que se trata de comprender. Luego, ¿cómo comprender la transformación que el sujeto realiza en determinada acción o pasión que expresa en un lenguaje? El privilegio de lo verbal y de lo escrito aquí, y más de lo escrito porque el texto es fijado, se choca ahora con la pregunta de si el lenguaje no verbal es susceptible de ser interpretado. Si el lenguaje habla solamente. En el protocolo de la psicología, de los psicólogos respecto a este elemento transmigral, está claro que hay elementos del lenguaje no verbal que son fundamentales a la hora de interpretar cuál es la ubicación del sujeto, ¿no? Si se conecta, si no se conecta, a quién mira, a quién no, qué reacción tiene frente a un cierto sonido, etc. Vieron eso en el protocolo, ¿no? Elegante sobre todo, ¿no? Pero digamos que aquí hay una cuestión compleja. 2. Pero sigue. ¿Perdón? Los protocolos que menciona el profe de observación, nosotros no los No lo dicen. Un día de estos es muy fácil, está en el. Ah, no, en el blog, en la página. En el Sherlock. Sí. Bien, sigue la distancia temporal puede resolver a menudo la verdadera tarea crítica de la hermenéutica de distinguir entre prejuicios verdaderos y falsos. Fíjense que ya sigue todavía pasando el problema de la distinción entre lo verdadero y lo falso. Cosa que en la cuestión de la ficción va a relativizarse, ¿sí? Porque el problema no es si lo que yo estoy narrando de mí mismo es verdadero o falso o no. Por ejemplo, eso le toca al terapeuta. El terapeuta tiene que estar tan entrenado como para reconocer si el otro le está echando un cuento. Debe tener capacidad hermenéutica de eso. Ahora, en el nacimiento de la clínica, Foucault muestra el choque, ¿no? Que es parte de la tesis de doctorado, lo que quedó de la historia de la locura en la época clásica. Foucault muestra el problema del nacimiento de la mirada médica, porque también una hermenéutica médica. La mirada clínica, el ojo clínico se dice una persona que tiene ojo clínico cuando es capaz de ver algo y es capaz de plantear un diagnóstico, ¿sí? Entonces el otro le puede echar el carretazo que sea, pero la mirada clínica es capaz de distinguir los síntomas, los signos, todo eso es hermenéutica. Es una hermenéutica diferente a la hermenéutica jurídica, que consiste en revisar cómo los textos permiten tal cosa. ¿No? ¿Ven? Hay diferentes hermenéuticas. En este caso hay un problema en la cuestión de la transformación. ¿Te transformaste? Narrativa. Sí, empecé por A, por B. Aparato crítico analítico del terapeuta, eso es una simulación. Bueno, ¿y qué criterio le permite a usted entender que eso es simulado? ¿Ven? Ojo. La cuestión está en que está aplazando el problema de lo verdadero y de lo falso. Pero en la narrativa, el problema de la ficción como tal, de lo que vimos en Riquet, ¿no? La ficción en la imaginación y el discurso y la acción, pareciera que inicialmente la cuestión no es lo verdadero y lo falso. El problema es cómo de alguna manera el texto fija una cierta idea de sí mismo, ¿no? Por eso la conciencia formada hermenéuticamente incluye una conciencia histórica. Una conciencia histórica que necesariamente es crítica, ¿no? Por eso cuando decimos en el doctorado crítica, ficción, experimentación, todo el tiempo hemos dicho que la crítica, sin importar en qué orilla esté, necesariamente es histórica. No hay crítica sin historia. Y ya tendrá que sacar los prejuicios o las precomprensiones que presiden la comprensión para que afloren y se imponga la tradición como otra manera de pensar, cuando lo histórico es el problema, ¿no? Lo tradicional es una cosa y aparece una nueva interpretación. Desenmascarar un prejuicio, y como se declara. O sea, hay un trabajo crítico de hermenéutica, desenmascarar un prejuicio o una precomprensión inicial. Supone evidentemente anular su validez, ya que mientras sigamos dominados por un prejuicio, no lo conocemos, no lo regresamos con un juicio. Hay un trabajo crítico en eso, que eso es Kant, ¿no? Pero sigue habiendo el problema de lo verdadero y de lo falso del juicio. ¿Cómo es esto de lo verdadero y de lo falso? Pues este prejuicio que nos hace suponer que tal cosa es verdadera necesita un trabajo crítico para que lo desenmascaremos y ahora reconozcamos cuál es el juicio verdadero. La comprensión empieza cuando algo nos llama la atención. Primer movimiento. Esta es la principal de las condiciones hermenéuticas. Ahora vemos lo que ella requiere, una suspensión de juicios, ¿no? Que en la fenomenología se llamó epogeo.
la suspensión del juicio, es famosísimo en el método fenomenológico y luego en el hermenéutico. Suspender el juicio implica que me niego a lanzar mis prejuicios sin mediación, sino que cuando lanzo mis prejuicios estoy llevando a cabo un trabajo que me dice estos son juicios. ¿Ven? Este es mi punto de partida. Voy a suspender estos juicios porque ya entiendo cuáles son. Pero toda suspensión de juicios, comenzando por los prejuicios, posee la estructura lógica de la pregunta. Por eso era tan importante conectar con Heidegger. ¿Ven? Porque si no revisamos la cuestión de la pregunta en Heidegger, no podríamos comprender esto. Cuando nos preguntamos la dirección hacia el sentido de, necesitamos hacerle caso, de decirlo así poéticamente, escuchar la voz del ente y estar, como lo diría Mario Montoya, y escuchando la voz del ente que está ahí, reconociendo que es el lenguaje de la casa del ser, etc., poder expresarla ahora en conceptos. Esa metáfora tiene ese problema, sigue siendo metafórica, ¿ven? Pero muchas interpretaciones terminan planteando una metáfora de la metáfora. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se sintió? ¿Cuál fue su proceso de transformación? Inicialmente yo estaba como oculto en la tierra y poco a poco fui floreciendo, ¿ven? Y podría pasar que el performance se trata precisamente de eso, ¿ven? Y entonces el como si presente en la metáfora, que ahora yo escucho o reviso la narrativa que se ha configurado por escrito o en la entrevista, esa metáfora entonces ahora atravesada por otra metáfora. Entonces digo, el sujeto de estudio plantea una modificación de sí que describe cómo el nacimiento de que empieza en tal, de la semilla que tal y atraviesa los obstáculos A, B, C y D hasta que por fin emerge en su plenitud y florecimiento tal cosa, lo que también podría asimilarse a la conciencia de los procesos de cambio que, ¿ven? O sea, si no revisamos en qué consiste el prejuicio que estamos planteando sobre lo que está ahí, no podríamos dar cuenta en sentido estricto de qué es lo que está ocurriendo. El proceso descrito en la metáfora implica un punto de partida, señala unos elementos del proceso que serían B y que implican un cierto final que serían C. En este caso, en esa aparición, una idea inicial de sí mismo, que era esta, se expresaba de este modo y ahora se expresa de esta manera, generando una modificación en la noción de sí mismo presente en la expresión narrativa. ¿Qué es eso? Suspendí el juicio, no le pongo una metáfora en la metáfora, sino que ahora que voy al lenguaje que está ahí para averiguar cómo doy cuenta de ese lenguaje con el lenguaje, en términos de concepto, al menos heideggeriana y gagnerianamente hablando, ¿no? Riquet dirá, póngale más cuidado a las modificaciones de la narrativa, ¿sí? Y para ver ahí cómo la narrativa hay una cierta fijación que habla la consideración. Pero si toda comprensión es comprensión de la comprensión, toda comprensión es autocomprensión, segunda regla, ¿no? Quiere decir que analizando la comprensión que un sujeto de X tiene en un momento determinado histórico, podemos averiguar qué comprende el sujeto de sí mismo en tanto que es un ser que comprende. Dice Taylor en Fuentes del Yo. Quizá la mejor manera de ver esto fuera centrarnos en el asunto que solemos describir como la cuestión de la identidad. Hablamos de ello en estos términos porque frecuentemente la gente formula espontáneamente la pregunta en la forma de ¿quién soy yo? Pero a esta pregunta no se responde necesariamente con un nombre y una genealogía, ¿no? ¿Han visto el Evangelio según San Mateo? ¿No? Pues como es un hebreo el que lo escribe, es un judío. El primer capítulo del Evangelio según San Mateo, esta es la historia de Jesús, hijo de tal, 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 hijo del rey David, ¿no? O sea, porque Mateo, que era judío, tenía que hacer visible que Jesús era el Mesías y la profecía había dicho que el Mesías necesariamente era hijo de David. Y entonces ahora se rastrea la genealogía. Ahora, ¿resuelve eso la pregunta de quién es Jesús? No. Las tradiciones árabes también tienen eso, ¿no? Y otras tradiciones, especialmente patriarcales, van a decir: yo soy tal, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal. Y a ese hijo de tal se convierten en lo que hay que proclamar todo el tiempo, ¿no? Como parte de la tradición, ¿no? Como parte de la conexión con el ancestro. Recuerdan un momento en la involución de las transformaciones de las que habla Jung, en las que yo puedo estar llevando a cabo un ancestro aquí y ahora, ¿no? Que hay ciertos aspectos de la biodescodificación, pero también de las constelaciones familiares, incluidas en un cierto paradigma junguiano,
dicen que lo que me está pasando aquí ahora es realmente un trauma que se organizó en un momento, en un ancestro mío, otra cosa. Y en las versiones decoloniales hay un momento en que la ancestralidad, ¿no? Se hace patente aquí ahora o debería hacerse por la ancestralidad. Lo que responde a esta pregunta es entender lo que es sumamente importante para nosotros, que es el problema del hiperbién, ¿no? Que voy a poner después Taylor. O saber quién soy es cómo conocer dónde me encuentro. Recuerden el problema de la ubicación, de las direcciones. Mi identidad se define por los compromisos e identificaciones que proporciona el marco o horizonte. Recuerden que eso es hermenéutica, eso es terminología, dentro del cual yo intento determinar caso a caso lo que es bueno, valioso, lo que se debe hacer, lo que apruebo o lo que me opongo. En este caso, Taylor está trayendo la hermenéutica para decir que la respuesta a la pregunta ¿quién soy yo? Se resuelve en las valoraciones que hago y en las interpretaciones derivadas de ellas. Y mucho más fuerte eso que lo que pasaba en Husserl y en otros fenómenos. En otras palabras, es el horizonte dentro del cual puedo adoptar una postura, que es lo que llamará después marco teórico marco referencial, referencial frame, ¿no? En el que yo estoy ubicado. El referencial frame tiene un background, o sea, un trasfondo. Ese trasfondo es una ubicación de significados, símbolos, ritos, mitologías, imaginarios en los que yo me ubico, y es justamente en mi movimiento hacia, en mi ubicación en establecer conexión con, en exigir tal cosa, en reconocer tal elemento como bueno o como malo, en el que yo doy cuenta de mi identidad. Esa es la teoría del sujeto o de la identidad más bien Taylor, ¿no? Que tendrá choques, claro, con otras posiciones, incluyendo la de Foucault. Taylor y Foucault tienen su esto que está en Fuentes del Yo se puede conectar con un texto que aparece como definición del imaginario social en un texto que se llama así, de Taylor, ¿no? El imaginario social, que pues a diferencia de otras teorías del imaginario como las de Castoriadis o como las del mismo Riquet, ¿no? Tiene una posición diferente. Por imaginario social entiendo algo mucho más amplio y profundo que las construcciones intelectuales que pueden elaborar las personas cuando reflexionan sobre la realidad social de un modo distanciado, ¿no? Pienso más bien en el modo en que se imaginan su existencia social. Entonces, en la noción de imaginario social que propone están los aspectos ideológicos y utópicos. ¿Recuerdan? Ideología y utopía. Esto parece el aspecto ideológico, pareciera. El tipo de relaciones que mantienen unas con otras, ideología. El tipo de cosas que ocurren entre ellas, las expectativas. Entonces Riquet va a decir que eso ya no es ideología sino utopía. Las expectativas que se cumplen habitualmente y las imágenes e ideas normativas más profundas que subyacen a esas expectativas. Dar cuenta de la transformación de un sujeto podría implicar establecer con claridad la modificación del imaginario o de la ubicación en el imaginario que tiene el sujeto. Pongamos por caso que alguien dice, utilizando lo que está proponiendo Transmigrar, que el empoderamiento es una muy buena manera de hacer patente la transformación. Ese sujeto se empoderó en tal cosa. Entonces, eso también podría hacerse visible en el hecho de que el sujeto se imagina a sí mismo en una posición diferente, en un imaginario social diferente. Cuando eso pasa, entonces hay una modificación de sí patente en la narrativa. Porque la única manera de dar cuenta de eso es que se exprese la narrativa en la que ahora el sujeto muestra su nueva ubicación en ese imaginario. Su nueva ubicación en ese imaginario. Entonces, en una serie famosísima, una profesora de filosofía trae a sus estudiantes europeos, ¿no? En la primera clase de ética, el choque con mi amigo africano migrante que limpia el suelo mientras los niños iban a la universidad a estudiar filosofía, ¿no? Es la profesora de filosofía, de ética, que viene a cuestionar profundamente a aquellos que van a la universidad prestigiosa, y entonces le dice a mi amigo africano, bueno, ¿y usted quién es? Yo soy tal cosa, y cuando estaba allá me pasaba A, B, C y D, y aquí me pasa X, Y, Z, que limpia lo que usted ensucia. Entonces el tipo dice en su español precario, tú limpias, yo ensucio, tú ensucias, yo limpio, ¿no? Estableciendo su posición en el imaginario, ¿no? Dejando claro que prefiere soportar esa dominación severa y terrible a lo que está pasando al otro lado, porque reconoce que está en un modo de dominación. Es decir, jamás dice
esta es mejor vida únicamente porque no, o sea, yo vine aquí a zamparme unos modos de dominación que incluso pueden servir como herramienta para que allá vivan diferente a como yo estoy viviendo aquí, ¿no? El precio, la economía del sacrificio, el héroe sacrificado que ahora sacrifica es parte de su ser para que otros tal cosa. Bien. Pero más allá de eso, la cuestión, fíjese, sigue siendo la cuestión del lenguaje. Pero ¿qué distancia había entre esto y lo genealógico? ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Sí? Es que es lo que quiero mostrar. En esta primera parte, lo que quiero hacer visible es que las prácticas que van a enfrentar podrían ser tratadas así, sin ningún problema, y pueden proponer un análisis hermenéutico, siempre y cuando reconozcan cuál es la ontología a la que van a enfrentarse cuando proponen tal investigación. Ah, no, es que aquí estos discursos quieren averiguar quién es este sujeto que manifiesta esto en el lenguaje. Tenemos dos opciones: o bien reconocemos que la única posibilidad serían las narrativas, para que el sujeto en su narrativa sea un poco testigo de sí mismo. Yo soy testigo del testigo que es el otro a través de esta escala valorativa, de este test, de este ejercicio psicológico, de esta pregunta por cómo se empieza y cómo se termina, etc., ¿no? Recuerdan en Transmigrar el test que empieza con unas emociones. Hay un test psicológico bastante conocido, se me olvida el nombre ahora. ¿Cuál es mi posición inicial? Y al final se le pregunta cuál es mi posición final, etc. Pero en este caso no habría más opción que eso. U otra, en la que todos los enunciados hacen parte de un conjunto de estrategias que tienen por objeto moldear una cierta conducta que al mismo tiempo es susceptible de ser o configurada o resistida a una tremenda distancia, y el problema sigue siendo un poco la misma narrativa, o prácticas que en este caso son no discursivas, ¿no? El sujeto se vincula, no se vincula, el sujeto reacciona, el sujeto choca, el sujeto reclama, exige, ahora genera modalidades afectivas intensas, y en esas afecciones, por un lado se ve afectado, pero por el otro lado es capaz de afectar a otros, ¿no? Que sería un problema, o al menos un poco un esquema de distancia que había entre eso y pues algo que ya hemos hablado en la cuestión genealógica de Foucault. La primera cuestión, ¿sí se alcanza a decir? Sí. Visibilizar la problematización del presente de la que va a ocuparse la investigación. Entonces, dado que el trabajo genealógico es siempre una pregunta crítica, es siempre una pregunta por el presente, que hace un trabajo histórico, pero para dar cuenta de lo que está ocurriendo en el presente. Así que, cuando se dice transformar la vulnerabilidad de los sujetos migrantes, se dice sujeto migrante y se dice sujeto migrante vulnerable. Y se dice, dentro de los prejuicios, los preconceptos que están ahí, que el sujeto migrante vulnerable sería susceptible de enfrentar esa vulnerabilidad a través de unos ciertos elementos que en este caso derivan del trabajo con los talleres artísticos. Todo eso son prejuicios, o sea, todo eso son las precomprensiones de la apuesta que el proyecto hace. Pero ¿cómo investigar eso? La pregunta del millón. ¿Cómo se investiga esa transformación que el sujeto sufriría? Genealógicamente hablando, la pregunta es ¿cuál es la problematización que está ahí? Y entonces se reconoce que la migración no es únicamente un problema en el sentido de la existencia, sino un problema gubernamental, un problema que implica no saber qué hacer con los sujetos que vienen a meterse en una sociedad a las buenas, a las malas, para averiguar cómo consiguen acceso a esos derechos, etc. ¿Ven? Es decir, hay un problema gubernamental que no necesariamente el proyecto, digamos, asume como elemento central, ¿no? La vulnerabilidad no se entiende ahí como la resistencia dura que harán los migrantes, porque se confunde eso casi siempre con los choques con la policía, ¿no? Aquí más bien es una cierta relación con la integración. ¿Cómo hacer para que el sujeto conozca sus derechos y sus posibilidades, enfrente sus vulnerabilidades emocionales? Porque hay muchas vulnerabilidades, algunas de ellas son de carácter emocional, y a través de esos procesos y esos procedimientos salga o pueda enfrentarlo, ¿no? Pero hay que establecer la problematización. Ahora, ¿cuál es la problematización de la que se ocupa la propuesta amplia de Transmigrar y la específica en los talleres? Eso no necesariamente está claro, ni en uno ni en otro, no necesariamente está claro. ¿Ven? Es complicado, es complicado. Profe, ¿el de coach en la escena es del proyecto?
es de una persona, de un colectivo que hace parte como socio cultural del proyecto. Porque me hace sentido porque tomar el coaching, que de alguna manera, por ejemplo, la escuela de coaching ontológico habla de la importancia y el salir de, o sea, que la respuesta sale del mismo sujeto, de la reconstrucción, etc. Lo veía ahí. Sí, pero por ejemplo, como la cuestión está en que esas dinámicas que se proponen se hacen desde talleres específicamente artísticos. Digamos que las prácticas que están ahí, que hemos revisarse, esas prácticas no necesariamente son artísticas, no necesariamente son estéticas. Escribir una novela, construir un relato, hacer una poesía, construir una canción. En la Universidad de Antioquia, insistió todo el tiempo allá en una canción que no estoy muy seguro de quién es, o sea, quién la compuso, etc. Pero narra de alguna manera la canción o ubica una cierta posibilidad afectiva intensa acerca de alguien que es muy consciente del daño que ha provocado. Una persona que sabe que fue víctima de un conflicto y que provocó daño y tal cosa, y que ahora quiere jugar el juego de la reparación, y que jugando el juego de la reparación entiende que la reparación no es únicamente A, B, sino también C, ¿no? Y una de ellas es la garantía de no repetición, es decir, el esfuerzo que hará el sujeto que es consciente, que vulneró a otros, que dañó a otros, etc., de no volver a hacerlo. Esa modalidad afectiva intensa que está presente en ese esquema estético es susceptible de verse de muchas maneras, porque cuando la gente canta lo hace en su condición de víctima, ¿sí? Es decir, apoyando eso de que no se repetirá y reclamándole al victimario, y el victimario, aquellos que han sido victimarios, lo cantan desde una cierta idea de sí mismos en la que reconocen que deben modificarse y convertirse en eso, en sujetos que nunca repetirán la agresión y la vulnerabilidad que generaron, ¿no? La vulneración del derecho. Eso es muy distinto de analizar eso en una narrativa autobiográfica. Yo, fulanito de tal, nacido en tal parte, me conecté con este grupo armado de esta manera, de este modo, y en algún sentido también yo resulté siendo víctima inicial de eso, y luego siendo víctima inicial de eso terminé aquí haciendo esto, generando estas víctimas, y así, ¿no? Y muy distinto de un trabajo, por ejemplo, performativo, en las que ahora víctimas y victimarios se organizan, o podrían hacerlo, o para poder averiguar a través de un cierto ejercicio teatral, o una modificación corporal, o una expresión corpórea, o simbólica, cuestiones como el perdón, cuestiones como la reconciliación, ¿no? Son elementos muy, muy distintos. Nosotros comprendemos de alguna manera la tremenda importancia que eso tendría en esos procesos, ¿no? Pero lo que Europa quiere transmigrar es muy distinto. Claro, la cosa se pone más espesa ahora que los migrantes son los ucranianos y que los ucranianos derivan ahora del problema de la violencia ejercida por la guerra, ¿no? Pero no necesariamente migrantes que llegan a Europa lo hacen por la guerra, ¿no? Algunos sí. En el caso sirio, por ejemplo, cuando uno visita Turquía, Estambul o cualquier parte de Turquía, o sea, es impresionante la cantidad de migrantes sirios, pero Turquía tiene una gestión tremendamente biopolítica sobre el migrante, sobre el exilio. Lo tiene completamente organizado, regulado, tal cosa, al punto de que si un emigrado sirio es visto en la calle pidiendo monedas cuando le están dando protección estatal, es listo para que... Establecer los polos genealógicos en los que se enmarca la investigación. Entonces, en este caso es el ahora, y en donde se ubica eso en conexión con el antes. Entonces, por ejemplo, la vulnerabilidad no es concomitante a la migración, ¿sí? Puede pasar a traer unas vulnerabilidades que ya estaban allá, ¿cierto? Y entonces ahora nos preguntamos en términos del objetivo estratégico, ¿cuáles son los polos de este trabajo? Ahora, fíjense, una cosa, insisto, hagamos las distinciones, una cosa es quien tiene por objetivo estratégico llevar a cabo el taller que va a modificar a un sujeto, y otra cosa es el investigador que enfrenta eso. En este caso el observador, o por lo menos lo que nosotros estamos proponiendo como posibilidad de observación, en tanto que investigadores sociales. ¿Por qué? Porque como los objetivos estratégicos son distintos y los desplazamientos estratégicos son diferentes, quien investiga no es necesariamente quien hace la intervención. ¿Bien? No necesariamente.
Ahora, sí, por ejemplo, aquí en la distrita de la Universidad de Antioquia, los académicos estamos haciendo esa doble posesión. Estamos, bueno, algunos, porque nosotros, por ejemplo, como doctorado en estudios sociales no nos planteamos un taller. ¿Sí? En cambio, el doctorado en arte sí. Se nos preguntó si podemos hacer un taller o no. Yo honestamente no creo que el doctorado en estudios sociales lo haga. No sé, podría pasar. Lo que sí es cierto es que una cosa es estar en la posición de quien hace la intervención y otra cosa es la posición de quien investiga las transformaciones que se dan. Hay una posición diferente. Ahora, en ese caso, establecer los polos implica dar cuenta de este es el presente y hasta dónde vamos a ver en el pasado y por qué. O sea, establecemos esta posición del presente, ya la tenemos clara, y decimos, bueno, ¿cuál es el acontecimiento que desata esto? O al que se vincula esto por conexión, por otra cosa. Recuerden que no hay continuidad en la perspectiva genealógica, ¿no? El papel de la ficción histórica en la genealogía es establecer si eso que ocurrió será susceptible de construirse en una historia provisional, que no es una narrativa que busca un sentido, sino una historia provisional, ficcional, que podría cambiar apenas aparece una nueva evidencia histórica. O sea, apenas aparece un elemento nuevo, no, mire, tenemos que suspender esta posición histórica porque apareció esta otra relación de poder que no hemos considerado. ¿Ven? Pero sí hay que establecer el presente y un polo genealógico. No necesariamente quien está observando va a llevar a cabo tremendo trabajo. No necesariamente. Pero podría tenerlo claro antes. Por ejemplo, cuando desde aquí reconocemos que hay unas preguntas de la reflexividad, de las prácticas reflexivas, que podemos tener en cuenta a la hora de llevar a cabo la observación. Entonces, la investigación antecede la observación y ahora ya tenemos unos polos genealógicos definidos en el marco, ¿no? Visibilizar rupturas y discontinuidades en las formaciones discursivas que sostienen las relaciones de poder, que es lo que Foucault llama régimen de aceptabilidad o régimen de verdad. Entonces, negativamente hablando, en un momento determinado de la historia, decir X cosa es aceptable y decir otra cosa no. Pero esa aceptabilidad no es únicamente un asunto de significado o sentido, es un asunto de régimen, es decir, de qué es verdadero y qué es falso y qué relación de poder la sostiene. Entonces, yo voy a vender chicharrones y mi estrategia de venta es poner un letrero que dice no contiene carbohidratos. ¿Qué tiene que ver? No, ¿qué tienen que ver los carbohidratos con el chicharrón? Pero en la estrategia del mercado, que es bastante famosa, ¿no? Se puso en no contiene carbohidratos como manera de enganchar al sujeto para que quedara claro que eso comillas no le iba a engordar o comillas no le iba a hacer daño. ¿Ven? ¿Qué es eso ahí? El uso de un cierto régimen de verdad para meterse y producir uno nuevo. Inclusive eso. Sí, en este caso, y esto todavía funciona, y hay muchas estrategias de mercadeo que funcionan así, ¿no? Que por definición negativa dicen no, esto no tal cosa, pero no dicen lo que sí. Ahora, más que este es un ejemplo sonso, porque estamos hablando de cuestiones derivadas con la ciencia, con el régimen de verdad. ¿Qué hace posible que en un momento determinado decir empoderamiento sea aceptado o no? ¿Ven? Entonces debemos empoderarnos, pero una cosa es que digan eso las Black Panthers y otra cosa es que lo diga una mujer en conflicto armado en Colombia. ¿Ven? O sea, en el trabajo espiritual de los Black Panthers, influidos, recuerdan, por cuestiones orientales muy famosas, las artes marciales, pero también el Islam y otras religiones de ese orden, ¿no? El primer enemigo está dentro de ti, porque es que el blanco no está fuera, compadre. A ti te moldearon desde la perspectiva del blanco. Y cuando te moldearon como negro desde la perspectiva del blanco, el primero que debes acabar es al blanco y al negro dentro de ti. ¿Ven? O sea, el primer oponente está en ti, tal cosa. En ese orden de ideas, dar cuenta del régimen de verdad que sostiene una posibilidad implica la cuestión genealógica, cuáles discursos. Pero al mismo tiempo, qué relaciones de poder se sostienen o se vinculan con esos discursos, o cuáles han hecho posible que esos discursos sean aceptables o no. ¿Ven? La otra parte tiene que ver con la posibilidad de que esa verdad sostenga un cierto modo de existencia, que era lo que estábamos haciendo en la sesión anterior en subjetividades, ¿no? Pero fíjense que eso todavía no ha aparecido aquí.
Visibilizar las modificaciones, transposiciones e invenciones de estrategias técnicas que los dispositivos ordenan en torno a la problematización y a su devenir histórico, así como las resistencias emergentes a las mismas. Entonces, en este paso, el problema está en que el proyecto mismo será susceptible de ser visto como un dispositivo que tiene por esos sujetos dirigibles, ¿cierto? Ellos definen allá, bueno, ellos y ellas, porque hay un gran énfasis en ciertos feminismos en el proyecto, ¿no? Definen eso como dispositivo artístico. Y tienen una teoría completa del dispositivo artístico. Ahora, más allá de la teoría del dispositivo, etc., hacer el análisis implica pues también dar cuenta de las relaciones de poder que se instauran en el dispositivo propuesto. Pero fíjense que eso sería una actitud crítica frente al taller. Eso no es únicamente ser testigo, y ser testigo del testigo, no, o sea, aquí también deben tener una posición crítica. Bueno, cuando se hace esta técnica que pretende hacer que estos sujetos hagan tal cosa o se conduzcan de tal manera, esta relación de poder está funcionando. O sea, negarse a la ingenuidad de que es que la transformación es solo un proceso interno. No, esa intervención es eso. Una intervención. Entonces se puede decir, cuando esta estrategia tenía por objeto movilizar esta conducta de este modo, funcionó hasta aquí y estos otros sujetos se enfrentaron esto de esta otra manera. Me niego, no quiero hacerlo, o hicieron otra cosa. ¿Ya ven? En este caso, la relación de poder se invierte, se transforma, se modifica. Y es posible establecer cómo la relación de poder se modificó. No únicamente por la negatividad o la negación que tiene alguien a hacer el ejercicio, sino incluso llevando a cabo una cierta parodia del ejercicio, ¿no? Generando un cumplimiento extremo en el que ahora entiende que lo que está pasando es una simulación, que lo que está haciéndose patente es que alguien está obedeciendo y lo hace para reclamar que se haga visible que hay una dominación presente en la cuestión, ¿no? Ese elemento paródico que puede aparecer en cualquier momento. No alguien que se niegue porque no entiende, no, porque es que yo soy ucraniano, yo de eso español no entiendo nada, etc. Y así, ¿no? Pero en la mitad del paseo no solamente llevar eso, sino una pregunta fuerte por la transformación que un sujeto realiza consigo mismo o bien por dispositivo. Hay que preguntarse seriamente cómo funciona el dispositivo y cómo es de disponer la conducta de esos sujetos, ¿lo ven? Utilizando qué herramientas, qué saberes, qué conexiones, qué vínculos, hacia dónde, y por supuesto qué resistencias emergen. La fase de los talleres que se están haciendo acá son todavía pilotaje, ¿verdad? Sí, todos son pilotos. Porque es que, bueno, hay una preconcepción que es un poco fuerte, pero digamos en el sentido, y es probable que quienes estamos asistiendo no todos seamos migrantes, aunque yo me alcancé a ubicar en una condición de migrante poniéndome como referencia cuando estuve en Honduras, digamos, para poderme poner allí. Pero las condiciones de migración de quienes estamos ahorita son diversas y no necesariamente coincide la vulnerabilidad con la migración de profesores. Luego, cuando se combinan esos dos elementos, es un poco más complejo entender, digamos, la experiencia que va a vivir allí. A no ser que los tamizajes de participación ya sean muy profundos y entonces se garantice que como que población controlada para estar en la intervención. Sin embargo, hay muchos compañeros que son estudiantes de artística y es muy distinto, digamos, ese saber que está puesto allí en juego de todas maneras, porque de entrada se arma una actuación y no significa que eso impida que ellos sí, lo digo desde una lectura crítica frente a las interacciones que se desencadenan allí, un poco porque en algún momento trabajé con una compañera que es del doctorado en estudios artísticos, que ella no es artista y se compartía como esa prevención, un poco ella lo dijo muy natural, como yo estudié en ese doctorado pero yo no soy artista. Entonces también pareciera que en algún momento hay un peso o hay un privilegio, digamos, a la forma como el artista se comporta, incluso la forma como su expresión corporal allí sitúa muchos escenarios, y como yo no sé si es como yo siento a los chicos como si estuvieran en clase, ¿sí? De alguna manera hay un ejercicio de poder de por medio. Y el otro elemento interesante acá
es que si bien es una invitación y aquí estamos quienes queremos, creo que lo que pasa al final cuando se conversa, cuando se abre la pregunta, no es de menor orden. Yo decía, bueno, y el profe da el espacio, ¿y qué pasa con lo que la gente dice? ¿Sí? No necesariamente desde el choque, porque no significa que esto sea una terapia, hay elementos de contención y cosas, pero al escuchar lo que detona la experiencia que allí circula de los puntos de coincidencia, yo sí digo, bueno, ¿y en qué momento hay una evolución? Porque es que lo que está narrando el otro frente a lo que pasó, tocó aristas éticas, estéticas, políticas, que están atravesando allí. Me pasó Eso. a mí que salí sintiéndome afectada. Eso, por ejemplo, lo señalaron allá muchos psicólogas, y se con la pregunta por cómo se devuelve eso. Entonces en el protocolo está incluido, se acaba de sentir, o sea que ustedes expresan. Bueno, yo no sé Pero cómo, es un asunto complejo. Claro, sí lo es. Y lo digo no con el, sí, o sea, digamos, esto es una lectura importante porque aparecen 3 escenarios allí, o por lo menos 3 niveles. Uno, en esa disposición a participar, por ejemplo, en la lectura, seguro ese no es el objetivo estratégico, pero digamos desde lo que estamos viendo acá, tomando lo estético, todo esto, la transgresión, el límite, por ejemplo, allí hay un elemento muy fuerte frente al silencio. Cuando hay un ejercicio que es en libertad, entre comillas, lo que a propósito de la pregunta que hacía el compañero de su tesis, pareciera que es en libertad, pero de entrada la sensación es que estoy forzado a hacer la actividad, o sea, la mirada, el movimiento, sentir observado, la persona debe entrar allí por más que no quiera. Entonces creo que ese es un elemento allí porque, digamos, el desencadenamiento afectivo que eso tiene, pues tiene sus multiplicidades. El otro espacio tiene que ver con la forma como se combinan allí las posiciones de esos discursos, pero lo otro es, bueno, yo no sé si es que yo quisiera tener, eso sí es ya más personal, como que metodológicamente uno quisiera sentir en qué está. Puede ser por la estructura, pero ¿qué hila metodológicamente la propuesta? O sea, ¿dónde doy cuenta de un inicio que no es solamente una canción, un movimiento del cuerpo y un cierre, sino cómo hay una conciencia de eso que metodológicamente está viendo al sujeto en torno a una modificación sobre sí, una posibilidad de reflexionar y de no perderse en lo colectivo? Que al mismo tiempo pasa por la tremenda pregunta metodológica de cómo hacer para que diferentes métodos de diferentes posiciones le permitan a los diferentes observadores llevar a cabo la observación. O sea, es que esa multiplicidad es tremendamente dura. Por esa razón ya hubo tantas confusiones y trató de meterse esta cuestión de orden interdisciplinario, pero fue muy difícil, porque ¿cómo se hace para establecer un protocolo, una herramienta de observación que esté lo suficientemente abierta, pero que al mismo tiempo sea suficientemente clara acerca de tal cosa? Entonces, por eso los glosarios, ahora que es el trabajo actual, han tenido tanta importancia, porque los glosarios terminan aclarándole a quien se enfrenta a eso qué elementos debería considerar, y ya no desde una perspectiva, la psicología dice tal cosa, sino una cierta idea básica, amplia, que le permita adaptar su propia mirada a esas cuestiones. Piense, por ejemplo, en las teorías de empoderamiento que existen. O sea, hay millones de eso, y al mismo tiempo, ¿cómo se le dice a un sujeto que va a observar que dé cuenta de cuál empoderamiento sufre el sujeto en términos de una vulnerabilidad tal? O sea, es complicadísimo. Pero más allá de eso, en el ejercicio crítico, que debería estar incluido, critiqué precisamente el hecho de que ese aspecto crítico parece no estar incluido, ¿no?, en el protocolo, o sea, que haga parte del protocolo de eso de que, oiga, tenemos que hacer una crítica de... Pero hay un esfuerzo que se está haciendo en esta cuestión de esta máquina analítica de observación, pero también en los talleres prototipo. Van a resultar aquí en otro momento el Work Package, creo que es el 5, es unos talleres prototipo. Y entonces esos talleres prototipo van a ser los problemáticos, porque son talleres prototipo que están vinculados con una máquina de observación, por decirlo así. Ellos dicen eso de otra manera, pues yo dije máquina, ¿no? Pero que todo el paquete se incluye, y que se entrega como herramienta para que las diferentes empresas culturales lleven a cabo tal cosa. O sea, que hay un dispositivo funcionando. O sea, eso no es inocente, no tiene nada. Ni es que aquí estamos los buenos haciendo las cosas bien. No, o sea, no lo
Por eso el trabajo implicaría poder ver esas conexiones, ¿no? Ahora, suponiendo que uno vaya a hacer un trabajo de investigación sobre eso, ¿sí? Porque no necesariamente la observación es una investigación. Profe, en este cuarto punto, transposición ahí desde la perspectiva de digo, No. transposición en tanto solapamiento de Son técnicas que en un momento, que en un dispositivo va a funcionar y ahora se pueden aplicar. Sí, no. Entonces, por ejemplo, en la gestión de la peste se utilizaron unas técnicas que se transpusieron a la gestión del COVID, pero no son las mismas. ¿Sí? Establecer las sujeciones del orden del saber, del poder y del sujeto moral de la acción, que es lo que hemos dicho. Y visibilizar los puntos de ataque y resistencia en la solución específica. Porque la gran diferencia entre la genealogía como método y cualquier otro método es que la genealogía necesariamente es un método político. Es decir, cuando se hace un análisis genealógico, se quiere tener un impacto político en la investigación. Y este impacto implica hacer visibles los puntos de ataque. Entonces, estas son las capturas, estas son las relaciones de poder, esto genera, el dispositivo funciona de esta manera, con eso sabe desde estos procedimientos, haciendo estas cosas, y visibilizando los elementos, pues podría decir, mire, si alteramos estos saberes, entonces podremos plantear esta cosa. Si el sujeto moral que está produciendo aquí es este y producimos este otro, entonces el choque estratégico sería tal. Pero digamos que la genealogía sí se expresa como metodología que quiere hacer visibles esos puntos de ataque y que quiere jugar el juego de eso, ¿no? Otras metodologías no. Al fin y al cabo, en términos de crítica, alguien dice, encontramos el sentido profundo de algo para poder distinguir lo verdadero de lo falso. Y distinguiendo lo verdadero de lo falso, actuamos en consecuencia. Entonces modificamos nuestra acción. ¿Sí? Mire, señor, en la narrativa que usted echa sobre su propio trauma no es real. ¿Cómo así que no? Sí, fue el que la viví. ¿Cómo me van a decir que no? No, mire, usted está representando mal tal cosa porque usted imagina esto y ha puesto esto en su narrativa vital, pero resulta que cuando revisamos lo que a usted le ocurrió, lo que realmente le pasó fue esto otro. Esto que usted vivió terminó generando este disfraz, este movimiento inconsciente, para poder lidiar con eso de esta manera, y al hacerlo entonces usted se enfermó así y generó estas acciones. Pero comprendiendo ahora el verdadero sentido de lo que ocurrió, entonces ahora usted puede modificar eso para llegar a hacer esta otra cosa a través de este elemento que tiene que hacer. Eso es terapia. Básico. Psicoanálisis incluso, básico. Ahora, una cosa es eso. Y otra cosa es, en este ejercicio crítico, en el que el problema ya no es lo verdadero y lo falso, sino cómo unas determinadas verdades funcionan como herramientas para producir esta conducta de esta manera, de este modo. Cómo alterar esas verdades proponiendo estas otras. Cómo establecer estas relaciones de poder que enfrentan estas otras relaciones de poder que hicimos visibles a través de la crítica. Son susceptibles de plantearse ahora como alternativa a esto otro. Entonces, por ejemplo, se dice que una de las cosas que hay que buscar es que los migrantes construyan redes y que hayan redes de apoyo a migrantes, o sea, migrantes que apoyan a migrantes. En Colombia hay varias, ¿no? Sobre todo las más famosas son las venezolanas, las redes de apoyo venezolano que están intentando. Pero, ¿qué pasa cuando una red se configura de un modo distinto al puro apoyo que se supone que debe plantearse como herramienta inicial de ven te ayudo, ven, aquí está el empoderamiento posible, aquí está la asistencia, y esa red de apoyo se convierte en otra cosa? ¿Ven? Entonces, banda de financiar. sí, por ejemplo, o hace otra cosa, genera una resistencia creativa, que ya no sea únicamente la resistencia reactiva de venir criminal, sino una resistencia creativa, que hace otra cosa, ¿no? que provoca una nueva forma de asociación, que deriva en cuestiones, por ejemplo, que ponen la solidaridad primero, y usted sabe que no hay nada más peligroso que la solidaridad, porque es justamente lo que quiere vampirizar el capital. La solidaridad aparece como un elemento altamente efectivo que vincula a los sujetos, y la máquina de capital inmediatamente dice cómo hacemos para vampirizar eso que es tan sabroso, porque si hay algo que alimente la máquina capitalista es justamente la solidaridad de otras. Como las economías naranjas, Sí, que empezaron diciendo una cosa y ahora hacen otra y así, ¿no? Ahora, la genealogía tiene claro que toda resistencia es necesariamente provisional. Ninguna resistencia definitiva. Así que toda resistencia de la capturada. Cuando alcance el objetivo, Sí, dejará de ser. ¿significa eso que entonces no vale la pena resistir? No, lo que significa es que hay que seguir haciendo crítica.